Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de YouTube de La Locura de Bielsa. En esta edición de nuestro análisis sobre los partidos de fútbol que vamos viendo, que vamos comentando incluso algunos en nuestros directos, os recomiendo que os paséis, que permanezcáis atentos porque la verdad que lo pasamos bastante bien en las retransmisiones. Hemos decidido analizar el partido que estuvimos viendo ayer en directo, el Chelsea-Manchester United de la Premier League. Vamos a ello. Bien, el Chelsea de Tuchel era una de las principales causas de que nos interesara este partido de manera especial. Tras la destitución de Frank Lampard y la llegada del alemán al banquillo, estamos viendo un Chelsea más sólido en defensa, que no concede muchos goles, que gana o empata, pero siempre con resultados muy cortitos, como por ejemplo el empate a 1 contra el Southampton hace no mucho, como por ejemplo la victoria contra el Atleti en Champions por 1-0. ¿Cuáles son las claves del Chelsea de Tuchel? Bien, en primer lugar es la defensa de tres centrales. Mendy en portería, salvo la sorpresa que vimos contra el Newcastle, es titular Mendy por encima de Kepa. Tiene un dispositivo con tres centrales, como os digo, que son en este partido Rudiger, Christensen y Azpilicueta. Los carrileros largos por la izquierda, el puesto es asegurado prácticamente para Chilwell, en detrimento en principio de Marcos Alonso. Y por la derecha nos está sorprendiendo con la reinterpretación de un jugador ofensivo como es Hudson-Odoi, que en otras tramos de su carrera se ha desarrollado como extremo derecho o extremo izquierdo, a pierna cambiada es yo creo el rol que mejor le viene, pero su inclusión en el equipo está siendo como carrilero derecho, con las facetas positivas que eso tiene en cuanto al desarrollo del juego por su lado, en cuanto a sus características ofensivas, su buen pie para los centros y la parte negativa, y es que su hacer defensivo no es demasiado bueno, no es demasiado destacado, y Azpilicueta y Kanté tienen que estar muy atentos a esa parte del campo. En el centro del campo tenemos a Kovacic y Kanté. Kanté, ha tenido problemas de lesiones y estuvo entrando Jorginho en su lugar, pero bueno, son dos centrocampistas que tienen varios perfiles, no son puramente defensivos ni puramente ofensivos. Kanté, en contra de lo que se suele pensar, es un jugador con una dinámica que desarrolla por todo el campo. No tiene un gran disparo, no tiene quizá último pase, pero no es un jugador que mantenga la posición defensiva o que permanezca de pivote, en contra de lo que se suele pensar del jugador francés. Lo mismo podríamos decir de Kovacic, que es un jugador que sí que tiene un poco más de versatilidad ofensiva que Kanté, pero a grandes rasgos se complementan los dos muy bien y permanecen más o menos a la misma altura durante todo el partido. En cuanto a la media punta, estaba la duda de si iba a jugar Timo Werner de inicio haciendo pareja con Giroud. Al final Tuchel se decantó por una media punta compuesta por Ziyech y Mason Mount, ambos jugando a pierna cambiada, ambos con un muy buen golpeo de balón, ambos buscando las zonas interiores del campo para generar el juego que interesaba al Chelsea, y por encima Giroud. Ya conocemos al francés, no es un delantero especialmente goleador, aunque tiene gol, lógicamente, tal y como vimos contra el Atleti. Es un jugador que aprovecha muy bien sus características, sobre todo su juego de espaldas, su entendimiento de por dónde pueden caer los balones, e incluso el buscarle la espalda a Maguire, como vimos durante todo el partido. El Chelsea básicamente intentó sacar la pelota jugada desde el inicio. Mendy tocaba muchísimo la pelota en la creación y la hacían circular entre los tres centrales. Evidentemente, al tener este dispositivo no hacía falta que Kovacic ni Kanté retrasaran mucho la posición, y el plan era salir por los centrales, bascular el equipo, es decir, salir por ejemplo por Christensen y buscar uno de los dos costados, ya sea Rudiger o Azpilicueta, y a partir de ahí partir hacia una de las bandas. En ese momento en el que el equipo salía y buscaba una de las bandas, todo el Manchester United basculaba hacia esa banda y dejaba un montón de espacio a su espalda justo en el otro costado, que el Chelsea aprovechaba muy bien, dada la amplitud que te pueden dar
los carrileros. Entonces la salida del Chelsea era buscar una banda y cuando ya estaba en esa banda meter un pase largo, cruzado, buscando al otro carrilero o buscando al mediapunta del lado contrario. De esa manera fue como durante todo el partido el Chelsea pudo generar peligro al Manchester United y fue la herramienta más empleada en cuanto al desarrollo del juego por el Chelsea, es decir, despreciar un poco el centro y buscar las bandas para llegar en tromba al área contraria, no estar, sino caer, y en cuanto que se estaba por allí, tenían que rematar para intentar abortar las peligrosas contras del Manchester United. En el caso del Manchester United vemos un equipo más irregular. Arrancó el mes de febrero haciéndole 9 goles al Southampton y luego empató por ejemplo contra el Everton, empató contra el West Bromwich, luego como todos sabemos consiguió eliminar a la Real, pero como vemos son marcadores muy abultados con muchos goles, es decir, concede mucho y marca mucho. Para este partido Ole Gunnar Solskjaer apostó por su 4-2-3-1 de cabecera en el que jugó De Gea, en la defensa de izquierda a derecha Luke Shaw, Maguire, Lindelof y Wan-Bissaka, doble pivote para Fred y McTominay, la media punta para James por la izquierda, Bruno Fernández en el centro, Greenwood por la derecha y Rashford como delantero centro. El plan del United era poblar muchísimo el centro para aprovechar la amplitud que el Chelsea proponía en los costados, es decir, de alguna manera pensaban que el centro iba a estar desguarnecido o más accesible que las bandas e intentaron presionar arriba la salida de balón del Chelsea, y cuando el Chelsea conseguía salir y ya no podían detener el ataque a esa altura, se replegaban mucho y buscaban una contra. Precisamente por eso yo entiendo que Solskjaer apostó por Marcus Rashford en punta. Yo no veo a Rashford como un delantero centro tradicional, como un Giroud, por ejemplo, pero sí que es un jugador que si en vez de estar llega a la posición, si aprovecha sus características físicas y técnicas para llegar a las posiciones donde realmente tiene capacidad de crear peligro en forma de goles y asistencias, es un jugador peligroso y determinante para un equipo. Qué decir de Bruno Fernández jugando a su espalda. Entonces el plan era exactamente ese: aprovechar los espacios en el centro y a la espalda de la defensa de 3 que pudiera dejar el Chelsea. ¿Qué no entendió el Manchester United? Bueno, pues en el dispositivo de presión que escogieron sobre el Chelsea, me parece que no tuvieron en cuenta que la presión, si no se hace de una manera precisa y si no se hace de una manera limpia, no sirve para nada. Entonces presionaban la primera salida de balón, en la que el Chelsea evidentemente tenía superioridad al contar con Rudiger, con Christensen y con Azpilicueta, además de con Mendy. Y luego, cuando no conseguían recuperar el balón a esa altura, no presionaban el siguiente eslabón del desarrollo del juego del Chelsea, que es el más presionable, que es Azpilicueta y Hudson-Odoi en una banda o Rudiger y Chilwell en la otra. ¿Por qué es más presionable? Porque el jugador ya está marcado simplemente por la banda. Bien, ya hay un espacio que no puede ocupar porque las reglas del juego lo impiden. Entonces es ahí donde yo creo que el Manchester United perdió la oportunidad de presionar muy bien al Chelsea. Esto dio al Chelsea el dominio, entre comillas, del juego y del partido prácticamente en las dos partes. Ambas partes se parecieron muchísimo en el desarrollo del juego y quizá la única diferencia fue que en la segunda parte vimos un Manchester United bastante más acostado sobre su portería de lo que lo vimos en la primera, quizá por una caída del rendimiento físico, quizá por algo buscado, pero me parece que en el cómputo general del partido a ambos equipos les venía bien un empate. Ya lo comentamos a lo largo de la transmisión, parecía que lo firmaban desde el inicio, ninguno de los dos puso un énfasis ofensivo para buscar los 3 puntos de una manera a tumba abierta, ni muchísimo menos. Vimos un partido bastante tranquilo, relajado, con un ritmo por momentos cansino, pero que nos dejó cositas muy interesantes, como por ejemplo el rol de McTominay con Fred, que ya lo fuimos comentando en el directo, el cómo se compenetran muy bien, por ejemplo, Kovacic y Kanté, es decir, cómo se intercambian y cómo ambos son capaces de hacer circular la pelota muy bien y de entender muy bien qué es lo que quiere Tuchel
de ellos. Y en la segunda parte la gran novedad fue el cambio durante el descanso de Hudson-Odoi, que estaba jugando un buen partido, que estaba realmente poniendo en aprietos al Manchester United, y fue retirado en principio por lesión, por alguna molestia física, y entró Reece James, que bueno, tuvo el mismo rol que tuvo Hudson-Odoi, pero no tuvo quizás la misma influencia sobre el fútbol ofensivo del Chelsea. Después entraron también Pulisic por Giroud, también se fue Ziyech y entró Werner, y vimos un equipo del Chelsea que ya con el United mucho más acostado sobre su portero intentó, bueno, esos desmarques a la espalda de Maguire y de Lindelof, con un jugador muy diferente a Giroud como es Christian Pulisic y con Werner. Pero en términos generales ni el Chelsea ni el Manchester United pusieron sobre el campo realmente bueno, pues unas ganas de vencer, de marcar goles. No, yo creo que a ambos les venía bien no perder este partido, es decir, construir una continuidad en los, entre comillas, buenos resultados de ambos equipos hasta el momento, en el último mes, sobre un empate a 0, y vamos a ver qué vienen los otros partidos. Pero me parece que esto con público no sería de esta misma manera. Me cuesta imaginarme un partido de la Premier en Stamford Bridge lleno, en el que el público aceptara la carencia de ritmo que vimos ayer en algunos tramos, el que por ejemplo Ole Gunnar Solskjaer solo hiciera un cambio en el que retiró a Greenwood y metiera a Martial. Me parece que eso ya simplemente nos habla de un poco, bueno, vamos a mantener un poco la estructura defensiva, no quiero tocar mucho la media punta, y eso contribuyó a que al final su equipo se partiera. Es decir, según iban pasando los minutos, según nos íbamos acercando al final del partido, cada vez veíamos más las áreas tanto del Chelsea y del Manchester United, pero veíamos muy poco el centro, precisamente porque, tal y como veis en la diapositiva, el equipo de los Red Devils se partió. Teníamos una línea de 4 muy retrasada, con Shaw, Maguire, Lindelof y Wan-Bissaka, Fred y McTominay muy pegados a ellos, y luego pues 30-40 metros hasta Bruno Fernández, Rashford, James y Martial. Entonces, esto nos habla o bien de una búsqueda de los espacios, que no creo, o de un bajo rendimiento físico de los mediapuntas y de los delanteros del Manchester United en los últimos minutos, lo cual no se entiende si el entrenador no mueve el banquillo para solucionar un poco ese problema. Entonces, como os digo, el partido fue interesante desde el punto de vista táctico, por ver qué proponen ambos equipos, por ver un poco cómo se está desarrollando la Premier, los conceptos de ambos entrenadores. Pero bien es cierto que dejó bastante que desear en cuanto a la búsqueda del gol, en cuanto a la búsqueda de los resultados y de ofrecer realmente un espectáculo a la altura de lo que es un Manchester United-Chelsea. Y quizá viendo este partido, viendo a ambos equipos, uno pueda entender mucho mejor qué es lo que está ocurriendo en la Premier, para que este partido, que hace 10 años era prácticamente el duelo entre los dos principales candidatos al título de la Premier, hoy en día es un duelo entre dos potenciales candidatos a entrar en Europa League o Champions League. No es lo que podemos ver cuando tenemos la oportunidad de ver un Liverpool-Manchester City. Creo que esa interpretación del fútbol, esas ganas de llevarse los 3 puntos en cualquier partido, son una de las principales diferencias entre estos dos equipos y el Liverpool de Klopp y el Manchester United de Pep Guardiola, y es realmente ese pequeño escalón que todavía tienen que subir. No hablemos ya en cuanto a jugadores o en cuanto a otras parcelas, pero en cuanto al deseo, puro deseo de vencer cada partido, me parece que no lo vimos ayer, lamentablemente para los espectadores. Hasta aquí el análisis de lo que ocurrió ayer hasta aquí el análisis de lo que ocurrió ayer en el Chelsea Manchester United. Espero que os haya gustado tanto el directo, que lo tenéis ahí en abierto para que lo escuchéis si queréis, como este análisis que os ofrecemos hoy. Vamos a ir trayéndoos más material, más cosas interesantes, tanto aquí en el canal de YouTube como, lógicamente,
en nuestro podcast en iVoox, donde nos podéis buscar, y cada semana tenemos una edición en abierto, gratuita para todos, para que la podáis disfrutar. Muchas gracias por estar al otro lado. Nos vemos la semana que viene. Un saludo.